hemos llegado entonces a la parte central de este programa. Quiero para esto invitar a nuestro pastor Luciano Villar. Pastor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo están, hermanos? Muy feliz semana ya porque está todo oscuro afuera. Ya terminó el sábado. Así es, pastor. Bueno, estamos ansiosos, queremos escuchar la palabra que estuvimos escuchando hoy más temprano en el culto divino y tenemos el placer de tenerte nuevamente, ahora quizás con un mensaje para los jóvenes, así que bueno, el tiempo restante es tuyo, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, después de lo que ya escuchamos, no sé qué sentido tendría seguir hablando, ¿no? O sea, la verdad que los testimonios siempre son poderosos, pero bueno, de todos modos vamos a reflexionar un poco acerca del tema de la sabiduría de Salomón. Ustedes saben que en la Biblia romana, en la Biblia, bueno, católica romana, hay más libros que en la Biblia protestante. Nosotros tenemos 66 libros y ellos tienen unos cuantos más, entre los cuales hay uno que se llama Sabiduría de Salomón. ¿Sí? No es eso de lo que vamos a hablar, pero usé el título de ese libro eh, simplemente para hacerlo un poco más provocativo. Eh, Ustedes saben que en Primero de Reyes, capítulo 3, figura la aparición que le hizo Dios a Salomón, ¿sí? Cuando él estaba recién empezando su reinado sobre Israel. ¿Se acuerdan que Dios se le apareció y le preguntó qué quería? ¿Sí? Casi como un genio de la lámpara le preguntó, ¿qué quieres que te dé? ¿Sí? Elige lo que quieras y yo te lo doy. ¿Se acuerdan qué es lo que pidió Salomón? A ver, a ver. Sabiduría. Sabiduría. Muy bien, sabiduría. Y esto agradó a Dios. ¿Sí? Dice que le gustó a Dios que Salomón pida sabiduría. Entonces dice, no solo te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar éxito en las batallas, te voy a dar poder, te voy a dar riquezas, como nunca nadie ha tenido en Israel y nunca volvió a tener. ¿Sí? El reino de Salomón fue incomparable con ninguno de los reinos que vinieron después. Ahora, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Dios le da la sabiduría a Salomón, por lo tanto, podríamos decir que Salomón fue el hombre, el ser humano más sabio del mundo, ¿verdad? Tenía la sabiduría dada por Dios. Entonces, uno está casi como ansioso, preparado, anhelante de ver cómo es la sabiduría más grande del mundo, ¿no? Cuando yo leo el libro de Jueces y veo que Sansón recibe fuerza, recibe una fuerza sobrenatural, entonces ahí me muestran qué es lo que puede hacer un ser humano con la fuerza sobrenatural que le da Dios. Entonces nos muestran que despedaza un león, arranca puertas de una ciudad, se las lleva al hombro, las arroja por ahí, tira abajo un templo entero, mata a 1000 hombres con un hueso. Entonces ahora yo entiendo lo que puede hacer un ser humano con fuerza sobrenatural. Ahora, ¿qué puede hacer un hombre con sabiduría sobrenatural? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería que podamos pensar hoy. ¿Qué demostración de sabiduría da Salomón en el libro Primero de Reyes? Y en el mismo capítulo en el que recibe Salomón el pedido de sabiduría, es en ese mismo capítulo donde se muestra la sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Sí? Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría hacer una breve oración y vamos a leer en Primero de Reyes capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el sábado que nos has regalado. Imploramos ahora que tu presencia esté con nosotros a través de tu Santo Espíritu, que inspiró la Biblia, para poder comprenderla ahora que la vamos a abrir. En el nombre de Jesús. Amén. Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Tenemos allí la historia de Salomón pidiendo
sabiduría, y vamos a el versículo 16. Primero de Reyes 3, versículo 16. Dice: por ese tiempo se presentaron ante el rey dos mujeres rameras. Una de ellas dijo: Señor mío, yo y esta mujer habitábamos en una misma casa. Yo tuve un hijo cuando estaba con ella en la casa. Al tercer día, después que yo di a luz, ella también tuvo un hijo. Y vivíamos juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, mientras tu sierva dormía, y lo puso a su lado, y puso a mi lado a su hijo muerto. Cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, lo encontré muerto, pero al observarlo por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ante el rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice: no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y agregó el rey: traedme una espada. Y le trajeron una espada. Enseguida el rey ordenó: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a cada una. Entonces a la mujer de quien era el hijo vivo se le conmovieron las entrañas y dijo: ah, señor mío, dadle a ella el niño vivo y no lo matéis. Pero la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Todo Israel oyó ese juicio y respetaron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces a mí personalmente me llama un poco la atención. Primero, que esta sea la sabiduría de Dios, ¿verdad? Yo no niego que fue muy astuto, fue muy sabio de parte de Salomón el juicio que hizo, la forma en que resolvió el asunto, pero de alguna manera a mí me queda la sensación de que eso no es sabiduría de Dios. No sé si me explico. Si vemos a Salomón, ¿no?, rompiendo un león con las manos desnudas, y yo puedo decir: bueno, es asombroso, es algo que nadie podría hacer, ¿verdad? Ahora, esta resolución de este asunto está bien, sí, es astuto, es sabio, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más allí, porque después no vuelve a hablar sobre ningún evento en el cual Salomón demuestre su sabiduría. No hay ni un solo momento más en la Biblia en la que Salomón demuestre su sabiduría más que esto, ¿sí? Entonces, esto tiene que tener algo más. Tiene que haber algo más allí. Si lo pensamos desde el punto de vista legal, el rey está juzgando. Las mujeres eran rameras, o sea que estaban en contra, o sea, fuera de la ley. Es decir, no eran ciudadanas respetables, eran ciudadanos que estaban fuera de la ley, por lo tanto, pecando abiertamente contra la ley de Jehová en el pueblo de Dios. O sea que tranquilamente, de acuerdo a Moisés, habría que matarlas a esas mujeres. No sé si, no es que esté haciendo un discurso de odio, pero de acuerdo a la ley de Moisés, las personas así fornicarias que no respetan la ley de Dios, esas debían morir o debían ser expulsadas de Israel. Sin embargo, aquí el rey de Israel las está atendiendo, las está escuchando y quiere resolver su problema. Entonces esto le agrega más misterio, ¿verdad? Más misterio a esta situación. Entonces, lo que yo me pregunto es: ¿dónde está Cristo en este capítulo? ¿Dónde está Cristo en este capítulo, ¿no? Uno lee a Salomón pidiendo sabiduría, lee Salomón juzgando dos rameras, y parece que Cristo no está ahí, ¿verdad? Pero si
si nos abstraemos un poquito y empezamos a ver paralelos, podríamos pensar que Salomón es el hijo de David, ¿sí? Es el hijo del rey, que ahora está como rey. Podríamos pensar que está juzgando, ¿sí? Se sentó en el trono para juzgar. Y vienen ante él dos mujeres. Y en la Biblia tenemos, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, tenemos dos mujeres también. Tenemos dos mujeres, y esas dos mujeres podríamos decir que van a estar siendo juzgadas por el hijo del rey, sentado en su trono, y va a analizarlas, una y la otra. Y solo una de las dos va a ser absuelta. Entonces, aquí, a diferencia del Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos dice en Apocalipsis 12 que una mujer está vestida del sol, ¿sí? O sea, está como pura, y capítulo 17 nos dice que la mujer es ramera, está vestida de rojo, con muchos adornos, está ebria. Entonces hay una diferencia bastante grande entre esas dos mujeres de Apocalipsis, pero entre estas dos mujeres no hay una gran diferencia, ¿sí? Son las dos rameras, ¿sí? Dice que no hay diferencia entre ellas. Y vivían juntas, ¿sí? Eso es lo que dice el texto, vivían en el mismo lugar, o sea que no había diferencia entre ellas. Las dos eran rameras, las dos vivían juntas, las dos tenían un hijo, casi recién nacido, por 3 días de diferencia. O sea que durante el embarazo eran exactamente igual, eran dos rameras embarazadas, viviendo en el mismo lugar, y nadie más vivía en ese lugar. No podemos decir que una de ellas es la iglesia pura y la otra es la iglesia caída. No podemos decir eso porque las dos son rameras, son impuras, ¿sí? Culpables. Entonces, aquí dice que una de las mujeres tenía a su hijo muerto, ¿sí? Una de las dos mujeres tenía al hijo muerto, ¿sí? Si las mujeres son iglesias, una de estas dos iglesias tenía al hijo muerto, ¿sí? ¿Quién será el hijo, no? ¿Quién será el hijo de esta iglesia? Bueno, el mismo que vamos a suponer que está en Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis 12, la mujer está embarazada y tiene un hijo, y ese hijo rige con vara de hierro. Pero esta mujer, esta iglesia, tiene al hijo muerto. ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? Dice la Escritura que se durmió encima. Se durmió encima. Entonces podríamos apresurarnos y decir, bueno, la iglesia dormida se duerme sobre el hijo y lo mata, la iglesia verdadera está despierta. No, las dos estaban durmiendo. Las dos estaban dormidas, solo que una se durmió encima del hijo y lo mató. Y además de esto es deshonesta, ¿sí? Porque cambia el cadáver, ¿sí?, de su hijo por el hijo vivo, ¿sí?, el hijo resucitado. Podríamos pensar que la mujer que tenía al hijo vivo es más justa, ¿verdad? Pero ni siquiera se dio cuenta que le habían sacado al hijo. O sea, estaba tan dormida que le daba lo mismo si tenía al hijo vivo o al hijo muerto. Se lo cambiaron y no se dio cuenta. No se dio cuenta, sino recién hasta que salió el sol, ¿sí? Recién cuando salió el sol se dio cuenta que su hijo, que el hijo que tenía al lado estaba muerto, aunque no era el suyo. Y después podemos pensar en lo siguiente. Cuando sale el sol de justicia, allí se sabe el juicio, ¿sí? Allí se entiende cuál de las dos es la verdadera iglesia. La iglesia, por ejemplo, la iglesia romana, tiene la teología del hijo muerto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno ingresa en la iglesia romana, va a haber imágenes del hijo crucificado y muerto, ¿sí? La teología de la iglesia romana es: el hijo está muerto, ¿sí? Ellos no niegan la resurrección,
no niegan la ascensión, pero el Hijo está muerto. Cuando tú entras en la iglesia, Él está muerto, Él está clavado, Él está inutilizado, Él está impedido. Por lo tanto, tienes que hablar con Dios de otra manera, tienes que acceder a través de santos, a través de vírgenes. Sin embargo, la iglesia verdadera tiene al Hijo vivo, tiene al Hijo vivo, al Hijo resucitado. Ahora vamos a hablar acerca del juicio, ¿sí? Cuando sale el sol de justicia, comienza el juicio para evaluar a estas dos mujeres. Tenemos a este hijo de rey sentado en el trono juzgando, y escucha a una y escucha a otra, y el rey no puede, por el relato de ellas, no puede tomar una decisión. ¿Sí? No puede automáticamente decir esta sí y esta no. Las escucha y las dos hablan igual, las dos dicen lo mismo. ¿Sí? Este es el vivo es mío, el de ella es el muerto. No, el tuyo es el muerto, el mío es el vivo. Dicen exactamente lo mismo. No hay diferencia entre los relatos de una iglesia y entre la otra. ¿Sí? Las dos hablan igual. Entonces, ¿cuál es la única manera en que el juez puede definir este asunto? ¿Cuál es la única manera? Dice, tráiganme una espada. Tráiganme una espada. Tráiganme la palabra de Dios y vamos a juzgar esto. Vamos a juzgar esto. Vamos a juzgar a las iglesias de acuerdo a la espada, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra allí que cuando Salomón dice que partan al niño al medio, hay una de ellas que se conmueve. ¿Sí? Hay una de ellas que se conmueve. ¿Por qué se conmueve? Porque no quiere que nada le pase al hijo. ¿Sí? No quiere que nada le pase al hijo. Prefiere perder al hijo, es decir, perder la vida, perder para siempre, quedar como mentirosa, engañadora y quizás presa y ejecutada ante el rey, con tal de que no le pase nada al niño. ¿Sí? Entonces la mujer estaba dispuesta a padecer, a sufrir, con tal de que no le pase nada al hijo. En cambio la otra mujer no le importaba el hijo. No le importaba el hijo. Dijo, bueno, pártanlo, a mí no me importa. ¿Sí? Mientras no le den el niño vivo a ella, me conformo. ¿Sí? Entonces, ahí dice un comentarista bíblico, se llama Meyer, la verdad demanda entereza, la falsedad se conforma con menos. Satanás, que no tiene derecho al corazón, se contenta con un pedazo de él. Dios, que hizo el corazón, o lo tiene completo o no lo tiene. ¿Sí? La verdadera iglesia es aquella que tiene una relación verdadera con el Hijo. A la otra no le importa. ¿Sí? La verdadera madre, prefiere quedar como mentirosa ante el juez antes que sufra el hijo, ¿verdad? Y para cerrar, una cita de otro comentarista bíblico, David Guzik, dice, del mismo modo las obras o incluso los juicios de Dios suelen parecer al principio extraños, peligrosos o incluso tontos. El tiempo demuestra que son de perfecta sabiduría. Muy bien, quería compartir contigo esta meditación acerca de la sabiduría de Salomón, y tal vez ahora cuando vuelvas a leer ese texto, tal vez lo mires con otros ojos, tal vez lo analices de otra manera, porque a mí me ha pasado de leer varias veces este juicio de Salomón y no encontrarle nada interesante, ¿verdad? Nada espectacular, simplemente una situación que no sabemos por qué se le ocurrió al escritor bíblico ponerla allí. Bueno, yo creo que hay un motivo. Yo creo que hay un motivo, yo creo que hay una razón detrás de esa inclusión en la Biblia, porque no hay nada en la Biblia de relleno, no hay nada de sobra. Todo lo que está allí es porque Dios previó que era necesario para nuestra salvación. Así que bueno, si no me equivoco, deberíamos cerrar con una oración o tenemos otro momento más, a ver si me ayudan. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vamos con la oración? Una oración, sí. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Gracias, nuestro Padre, por
la Santa Biblia. Gracias porque en el libro primero de Reyes podemos encontrar este juicio de Salomón con estas dos mujeres, Señor, que en un principio puede parecer extraño, puede parecer negativo, incluso tonto, pero el tiempo demuestra que ese juicio está lleno de sabiduría de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que está mirando esta programación. Bendícenos para comenzar una semana de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.